tan difícil a veces asistir a clase todos los días y por eso uno va relegando algunas asignaturas. Entonces, la materia está pensada para que no sea obligatoria la clase, que después la puedan ver y que todas las actividades prácticas se organicen ustedes con los horarios. Incluso la práctica de nuestra materia es de autogestión. Nosotros no le vamos a decir vaya a tal lado, sino que eso lo van a generar ustedes con quién van a hacer la actividad práctica. Entonces, los trabajos nuestros se presentan los domingos, pero la idea es que lo hagan durante la semana y lo suban. Y si después no llegaron, y bueno, será entre sábado y domingo y subirlo ahora. Pero no es obligatorio que lo suban, que lo hagan y lo suban el domingo, sino que lo pueden hacer los días previos. Y esto lo aclaro porque las evaluaciones estudiantiles en algún momento nos han dicho ¿por qué ponen la entrega los domingos que nos arruinan el domingo? O no, la idea es darle esos 2 días de plazo a quien viene atrasado con el trabajo, porque son muchas materias pues trabaja, porque pasó algo en la familia. Dichas esas observaciones preliminares, les presentamos una materia y van haciendo preguntas a ustedes y quienes están en el MIT. Salud mental 2. Segundo año, sobre la base que vimos el año pasado, comenzamos a pensar en las personas cuando ya está apareciendo el sufrimiento psíquico. Y es de las 3 salud mental la más larga. ¿Qué conceptos vamos a recuperar? De que el mundo es complejo y hoy es lo que vamos a avanzar en la próxima clase, y que además la salud mental tiene que ver con las situaciones sociales, con los conflictos sociales, con el momento histórico que cada lugar esté atravesando. Entonces, lo que nos pasa con la salud mental, hoy, con todo el conflicto económico, a estos 2 últimos años con el distanciamiento de pandemia, anteriormente, con otras características sociales, no es lo mismo que sentimos en salud mental en cada momento histórico o en cada lugar. La estabilidad o no social, las historias de esa sociedad tienen que ver con lo que la gente conoce de salud mental y piensa que es la salud mental. Entonces no nos vamos a manejar como una categoría tan cerrada y tan fácil de abordar, porque está intervenido por todos estos factores. Así como ven en la placa, la salud mental atraviesa todos los momentos de la vida, en todas las situaciones y contextos de vida. Y por eso también la forma en que la enfermera se acerca es distinta y está atravesada por ese contexto. Van a ver ustedes imágenes de enfermeras que están trabajando en zonas rurales, pero también en encuentros internacionales, porque las enfermeras están en todos esos lugares. Y van a ver que en las personas la salud mental está donde viven, en el momento del sufrimiento y en los momentos de la vida como en el embarazo o en una enfermedad. Vamos con la que sigue, repasando algunos conceptos que tienen que ver con el fundamento de nuestra materia. El fundamento pedagógico es de la problematización. Partimos de preguntas, de situaciones, de inquietudes que son cotidianas, de emociones, y de allí vamos a mirar teóricamente qué es lo que la gente ya investigó, ya pensó y ya aportó sobre ese tema. Vamos a traer conceptos teóricos para después volver a mirar esa situación con otras herramientas. ¿Y por qué la enseñanza de enfermería en salud mental? Por todo esto que habíamos dicho. La salud mental atraviesa todo el cuidado. Le da un plus y una calidad distinta al cuidado cuando miramos desde la salud mental de las personas. Ese es el camino que recorremos y que hemos recorrido. Decimos, ¿con qué conocimientos previos empezamos a mirar cada tema? Con los conocimientos que vimos el año pasado de salud mental 1, pero también con la experiencia de cada uno y con lo que cada uno ha leído y aprendido durante la vida. A veces por la experiencia, a veces por haber estado estudiando o leyendo algún otro tema. Después vamos a ir a la teorización
siempre va a estar un espacio áulico en la teorización. Hay 2 presentaciones que van a encontrar en un video, en una clase grabada, pero la posibilidad que nos da la presencialidad es que hagamos esa discusión aquí. Y después volvemos a mirar esos conceptos previos, esa situación, cómo ha cambiado con la teorización, y vuelve a aparecer una nueva pregunta, y a veces en este conocimiento transformado es cuando ustedes hacen un trabajo donde se observa esa transformación del conocimiento. Esto es, digamos, esto es básicamente el proceso pedagógico con el que nosotros trabajamos, y que ustedes seguramente lo han visto el año pasado en el aula virtual, y no sé si se han dado cuenta. Bueno, nosotros cuando en el aula virtual de cada actividad tiene 3 imágenes. Una que dice experiencia, otra que dice teorización, otra que dice síntesis. ¿Se acuerdan? Están en la punta también, digamos. Entonces, nosotros, cada uno de esos momentos está pensado para hacer este proceso pedagógico. En el momento de experiencia, nosotros partimos de la experiencia que ustedes tienen, de los conocimientos que ustedes tienen para teorizar sobre un nuevo concepto de salud mental, y ahí hacer una nueva síntesis. Y en síntesis se llama a esta nueva integración de lo que yo ya tenía con lo nuevo que le estamos ofreciendo ahora. Bien, y vamos con la próxima, que van mostrando esos 3 momentos: los conocimientos previos, la teorización, y cómo se transforma el conocimiento, que el producto de esa transformación generalmente son los trabajos que ustedes tienen que entregar. O a veces es un momento intermedio donde les decimos registren en la bitácora, que lo van a encontrar así en el módulo y en el aula virtual, y es porque es un momento donde anoto los conceptos principales, las cosas que nos están pasando, incluso como grupo, para después llegar a la última teorización que nos piden. Y teorización que nunca se va a terminar, porque en ese último momento del conocimiento transformado, volvemos a comenzar aquí, en el próximo tema y en el próximo módulo. Esa espiral se conoce como espiral dialéctica, porque siempre va subiendo. Cada vez que avanzamos, nos vuelve a pasar algo o volvemos a cuestionar la forma en que lo hemos resuelto. Y ese es el pensamiento crítico. Y eso es lo que te cambia de lugar entre hacer las actividades como si fuera un oficio a reaccionar y pensar y actuar de forma profesional. Si no hago las cosas mecánicamente. Entonces el procedimiento y el cuidado está, pero no está la integración con el sujeto, no lo estoy viendo como persona. Cuando yo me empiezo a preguntar y a cuestionar, aparece esa construcción conjunta, con otro profesional, con la persona que estoy cuidando, con la situación social, y pongo también en cuestión los mismos conocimientos. A veces estoy yo sola sentada reflexionando. Bueno, ese es el modelo con el que desafiamos para transcurrir todas nuestras materias. ¿Cuál es el propósito de la asignatura? Ese verde se ve mucho mejor en la compu que en la pantalla. Se diluye. Bueno, introducirlos en el conocimiento de las bases conceptuales de salud mental. No vamos a estar profundizando y entrando en el detalle de qué nos está pasando cuando cuidamos a una persona esquizofrénica. Ese objetivo ustedes no lo van a encontrar. No van a llegar a ese punto. Va a quedar para seguir profundizando en un posgrado. Sino que lo que vamos a ver es lo básico para poder cuidar en salud mental y permitir desarrollar habilidades, competencias, capacidades para poder pensar y cuidar en los sujetos con sufrimiento psíquico y especialmente en el adulto que está transitando una enfermedad crónica y en el momento perinatal, es decir, del embarazo, del puerperio y de un nacimiento. Pues vamos a profundizar esas 2 situaciones que son comunes, que son las que más van a cuidar cuando ustedes estén en el campo laboral, ¿sí? Y que atraviesa la persona una crisis y allí aparece la salud mental para poder cuidar mejor. ¿Algo para...? Hay chicas, 2 chicas paradas. Chicas, acá hay un asiento, allá hay otro.
Si usted se quiere sentar. Pueden correr un poco las sillas, así entran todos. Bueno, es lo que recién decíamos, que ahonda en el proceso nuclear de transformación del campo de la salud mental y la psiquiatría, de pensar este cuidado de la salud mental en la comunidad. ¿Cuál es el concepto habitual que ustedes escuchan cuando se habla de salud mental? Internación, locura, manicomio. El objetivo es cambiar ese concepto y poder pensar el cuidado allí donde está la persona. El año pasado vieron todo lo que es promoción y protección y prevención en la comunidad, y ahora vamos a ver cómo poder cuidar desde un lugar distinto que no es el manicomio. Pero vamos a poner en debate todo lo que dice la ley de salud mental, los procesos históricos que llevaron a pensar que el manicomio era la respuesta y que nosotros hoy decimos la respuesta es el hospital general. O sea, estamos posicionados allí. Han levantado la mano acá. Bien. Alejandro levantó la mano. ¿Alex? Hola, buenos días. Me quedó esa duda, me surge esa duda que el año pasado nos habían dicho que había salido una ley que iban a cerrar los manicomios. ¿Qué pasó? ¿En qué quedó esto? Bien, la ley ha salido hace 12 años, 2010. El objetivo a nivel internacional y nacional era que a partir del 2020 no se creen nuevos manicomios, hospital monovalente psiquiátrico, y que los que estuvieran se cierren y se transformen en centros de atención de urgencias y del primer momento de la crisis, y que básicamente la internación se haga en hospital general. Está en proceso, está en tensión. Hay un gran cuestionamiento a la ley y en eso tienen que ver los procesos sociales. Porque romper el estigma de la locura es difícil, lleva tiempo, hay muchísimos intereses económicos por detrás, porque la atención psiquiátrica, la internación, es rentable, o sea, pensando desde la lógica de las empresas, no desde la lógica del derecho de las personas, y todos esos factores atraviesan. Entonces, tenemos la ley, que desde la OMS se plantea que es una de las leyes más completas, que más integran, es debatida en distintos lugares del mundo como una de las leyes pioneras, y si ustedes miran las noticias, nos han defenestrado la ley con un montón de casos, que cuando uno dice es un caso que llegó a los medios, y la realidad es que tenés 80 personas que al poder estar en la comunidad con atención, viven mucho mejor. El problema no es la ley, sino si estamos brindando los cuidados en la comunidad para poder cerrar el manicomio. Vamos a contar con la experiencia del profe Julio Torres, que nos va a grabar con sus compañeros de trabajo el proceso de cierre del Hospital Santa María, que lo han cerrado el jueves pasado, cerraron el hospital y se abrió el servicio en el Hospital General. ¿Cómo fue toda esta transformación y esto de pasar de un lado a otro para trabajar? Bueno, solo son los pacientes, también ¿qué me pasa a mí? Quería preguntar si la idea de cerrar el manicomio si plantea fortalecer los servicios de atención general. Sí, la ley plantea fortalecer los servicios de atención general, que haya servicios en la comunidad, servicios de 24 horas, de urgencia, de seguimiento, de acompañamiento en el domicilio, para toda la transición de recuperación de la persona, de recuperar las habilidades de vivir en sociedad. ¿Cuál es el problema? Que no está puesta la inversión económica allí. Y todas esas explicaciones las vamos a ir transitando durante la asignatura. Pues están los informes de debate de la ley, están los informes internacionales de cuáles están siendo las dificultades para ese logro de un 2020 sin manicomio. Por eso les decíamos, la historia y la economía está por detrás de lo que nos pasa en salud mental. Sí, en lo que ahí, bueno, el caso que ustedes seguramente más hace poco han escuchado es el caso de Chano,
y cómo, digamos, se pedía esto de la capacidad de internar involuntariamente, y que fue una de las cuestiones que pusieron en tensión últimamente la ley de salud mental, y donde muchos de los profesionales tuvimos que salir a defenderla. Y tiene que ver con, digamos, procesos sociales, como decía Sandra, de cambiar, digamos, la concepción de la locura y la salud mental. Digamos, nosotros culturalmente, socialmente, estamos muy atravesados, por ejemplo, por lo que vemos en las películas, y siempre se asocia lo loco con lo peligroso. Ustedes han visto que ¿cuántas películas de terror suceden en manicomio? Bien, entonces, y si han visto... O por un loco suelto. O por un loco suelto. Que viene con la motosierra. Entonces, siempre se asocia la locura a la agresividad, al delito, digamos, y en realidad es una construcción más social y no es algo que sucede en el día a día. En el día a día, la mayoría de las personas tienen depresión, la mayoría de las personas tienen ansiedad, tienen fobias, tienen TOC, tienen alguna esquizofrenia, pero encima la esquizofrenia, digamos, ni siquiera, digamos, son agresivos. Entonces, la cuestión, el proceso social de esto de construir que hace falta un hospital que sea especialista en salud mental, donde se encierra al loco para que la sociedad no corra peligro, es algo que tenemos que empezar a construir socialmente. Y es por eso que se ha puesto en tensión la ley de salud mental en este tiempo. Va a llevar tiempo aprender a ver la salud mental y la locura de otra forma. Pero como bien decía Sandra, la ley esta que dice que se tiene que cerrar ese hospital que solo se dedica a la salud mental y que solo se dedica a la internación, para abrir un montón de otros servicios que sí acompañan a las personas con padecimientos psíquicos. Eso implica también que se tienen que abrir, eso implica plata, y eso implica también que se tienen que abrir más comunidades terapéuticas con respecto a los usuarios que tienen consumo problemático. Y que es las dificultades que estamos teniendo. Estamos avanzando en el cierre, o todavía tampoco podemos avanzar en el cierre de los manicomios, porque todavía no tenemos dónde llevar a las personas con padecimiento mental. La idea es que cualquier persona que tenga algún problema de salud mental se pueda atender en un hospital general. Pero hoy en día, tampoco los hospitales generales saben qué hacer cuando les llega alguien con un problema de salud mental. Entonces, estamos en un proceso que está muy lento y muy incipiente todavía. Y que también es uno de los objetivos fundamentales de nuestra asignatura de este año de Salud Mental 2, que comprendamos y veamos este proceso. ¿Y qué es lo que tiene que ver la enfermera en todo ese proceso? Porque somos actores sociales con mucha fuerza para poder cambiar ese paradigma o para sostener el manicomio. Alguna de las cuestiones que tiene que ver con implementar la ley es que se requiere, por un mínimo de 5 años, sostener los dos sistemas, porque no es cierro el manicomio y todos los locos a la calle, y bueno, si no sabe dónde vivir, no tiene dónde vivir, problema de él. Se necesito garantizarle los derechos con vivienda, con una pensión, una cuestión económica, con personal que vaya y facilite el cuidado, mientras genero todo otro tipo de asistencia previa para que las personas no lleguen a la necesidad de internarse. Tengo que duplicar el presupuesto, pero duplicarlo con intervención de las personas, porque el recurso humano es la persona en salud mental. O sea, eso es lo que nuestra ley todavía no está garantizando. Pero es un debate fuerte y que lo vamos a ir haciendo y mirando básicamente qué es lo que tenemos que ver nosotros con eso. Nahuel dice, salimos a pelear la ley. Y salimos todos los trabajadores en el área de docencia, de asistencia, quienes estaban especializados en atención de personas con muchos problemas psiquiátricos, los que estaban trabajando con jóvenes adictos, y los usuarios, los familiares, y quienes estaban trabajando en cualquier otro lugar de salud mental. Y la pelea por la ley ha sido todo este año fuerte. Y eso es lo que significa posicionarse en un paradigma y ejercer el rol profesional. Porque también yo podría pensar, y en eso decíamos la diferencia un poco entre oficio y ser profesional, esa parte del ruidito de pensar la transformación y transformarnos nosotros,
Si totalmente tengo trabajo, ¿qué otro resuelva qué pasa con los locos? ¿No? Si yo o estoy en el hospital monovalente o en el hospital general, no me voy a quedar sin trabajo como enfermera. Eso también podría pasar, y no nos ha pasado. Pues, alguna vez, la profe Patricia Gómez, ya la van a conocer el próximo año, en investigación decía, cuando uno entra a trabajar en el campo de la salud mental, hace militancia, porque te convences y lo llevas a todos lados. Independientemente que después no trabajes en un hospital monovalente. Si la salud mental te atravesó y la llevas allí donde estés trabajando. Una abuela en comunidad, Flor, en una terapia intensiva neonatal. Pensar la salud mental te atraviesa como enfermero y te comprometes en esa pelea, que es una pelea social. ¿Alguna pregunta por el chat? No, ninguna. Vamos a Estamos siendo Profe, claros. ¿Sí? profe, yo no sé si es una pregunta, pero es como que ante semejante panorama, es inevitable como sentirse muy pequeño, considerando la complejidad que tiene atravesar un cambio de paradigma, que ya como que, no sé si les pasa a mis compañeros, es como, lo estamos sintiendo con el cambio de programa, con esta ley, con un montón de cosas, entonces como, no sé, ayer en sociología veíamos esto de cómo, bueno, a qué se dedica la sociología, qué sé yo, y cómo nosotros podemos, además de intentar comprenderla, transformarla. Pero ante todas estas cuestiones que usted plantea, da miedo. Pero No sé. es un compromiso. Da miedo si uno está solo. Ahí vuelvo. Sí, es una carrera de resistencia, esto de cambiar el paradigma, siempre, en todos lados, con respecto si ustedes quieren ver con respecto a cómo nos miran los enfermeros en general, o con respecto al paradigma de la salud mental en particular, digamos, lleva mucho tiempo, porque, digamos, trabajar no lleva tiempo, convencer a la gente lleva tiempo, cambiar las instituciones que hace mucho que vienen trabajando de una forma y hacerlas trabajar de otra lleva tiempo. Entonces, no hay que asustarse, no hay que chicarse, hay que saber que hay que tener paciencia, digamos. Y lamentablemente, digamos, uno quisiera hacer las cosas más rápido, pero si queremos ir todos juntos, lleva tiempo. Es como que también es como muy propio agarrar y adaptarse a un sistema, porque, o sea, yo tuve una experiencia hace poco, mi hermana tuvo un ataque de histeria, la llevamos al hospital, tenía un corte en la muñeca, y no había asistencia psicológica. O sea, creo que tendría que ser parte, no tendría que ser tan complicado poderla, porque al fin y al cabo somos una unidad, eso es lo que nos enseñan al principio, y pues me cuesta creer que cueste tanto. Más bien creo que es más costoso el lado económico que adaptarse al sistema nuevo. Para mí. Sí, de hecho... Y hubo el caso de que la enfermera le sirvió de psicóloga a mi hermana en ese momento. Y creo que las enfermeras son una gran parte de todo eso, porque yo le quiero también, las enfermeras eran las que más me ayudaban, y bueno, pues ya. Así que como que me cuesta creer que se pueden adaptar. ¿Cómo es tu nombre? Luciana. Luciana, gracias Luciana, hermosa la intervención. Sí, dos cosas, tenés razón. Primero, la ley prevé que haya una guardia de salud mental en todos los hospitales, o sea, psicólogos, psiquiatras 24 horas en todos los hospitales, ¿sí? No las hay. Muy bien la intervención. Segunda cosa, salud mental, los enfermeros y enfermeras son uno de los principales profesionales que contienen por fuera de los psicólogos y psiquiatras, ¿sí? Somos los principales que nos ocupamos de salud mental de las personas. Y esta materia, la idea es eso, que ustedes puedan salir sabiendo que van a llegar un día a una guardia y que les va a tocar una crisis de salud mental y que no va a haber psicólogo y psiquiatra y que van a ser ustedes que se van a tener que remangar y ponerse a trabajar y cuidar la salud mental de esa persona. Entonces nosotros queremos que ustedes aprendan a cuidar la salud mental allá donde vayan,
bien, porque probablemente no haya un psicólogo o un psiquiatra que pueda asistir a una persona en crisis. Y básicamente en esa asistencia, con el ejemplo que estás dando, el año pasado vieron primera ayuda psicológica, este año vamos a profundizar en cómo cuido con teorías de salud mental, donde lo principal es la escucha. Entonces, darse ese pequeño tiempo de escuchar qué es lo que pasa, que la persona pueda relatar, es cuidado de salud mental. ¿Guille? Guille es ayudante alumno de primer año, por eso es uno de los nombres que me acuerdo. Pero cuando lo vi en el pasillo, dije, esa cara la conozco, y después me cayó la cara. Como indicador de... Sí. Me entendí que se cerró el IMAD, todo de redacción del quería saber si tiene algo que ver con la cuestión esta de cerrar los hospitales monovalentes o tiene que ver con otro tipo de política. Y que en ese marco entiendo lo que dice Estela, porque si uno ve que sistemáticamente se va achicando. En psicología también lo vimos, y nos contaba la profe que los equipos que se encargan de problemas de salud mental cada vez están más desaccionados. Bueno, ¿cómo hacemos un contrapeso también para motivarnos y motivar al resto para también involucrarse en eso? Explicación oficial del cierre del IPAD por reformas. Edilicias, perdón. Reformas edilicias. En la práctica se fusionó con el Hospital Neuropsiquiátrico, que no es una mala política en esto de unificar la atención de urgencias, pero ni siquiera te podemos dar una buena respuesta. Claro, no fue planificado. Porque no hubo una planificación, no una transmisión previa. No, Para que la gente se apropie, tienes que saber cuál es el proyecto. No es que dijeron, che, vamos a cerrarlos, vamos a trasladar a este lugar, vamos a empezar a trabajar de esta manera, no. De un día para el otro, alguien prendió fuego la puerta del IPAD, entonces, no se sabe quién, entonces lo cerraron para refacciones y trasladaron al personal. Entonces, está cerrado temporalmente por refacciones supuestamente, pero no se sabe qué va a pasar en realidad. Incluso en esto del personal, para hacer la transformación se tiene que apropiar del proyecto, y el personal se enteró por notificaciones de que al día siguiente se tenía que presentar a trabajar en otro lado. Eso no es cuidar la salud mental, ni de la población ni de las personas. Porque incluso los pacientes, usuarios del IPAD, llegaban y estaba cerrado. Históricamente, los pacientes del IPAD, cuando llegaban y había que esperar mucho, daban vuelta a la manzana y llegaban al neuro. Creo que eran los que más fácilmente dieron vuelta a la manzana para buscar la atención de urgencia. Pero eso no es cómo se piensa la transformación en salud mental. Ese no es el espíritu de la ley. Bien. ¿Por dónde estábamos? Las unidades. Aquí vamos a lo que vamos a ir transitando como asignatura. El primer módulo que comenzamos hoy con los cambios mundiales, el próximo martes, epidemiología, incluye en esta realidad, ¿qué respuestas le damos? Incluye eso, cómo se modificó el modelo para dar respuesta a las personas y qué es lo que nos dice la ley. Es la respuesta a estos cambios que estamos viendo. El segundo módulo, el perfil de enfermería en salud mental, entonces donde nos desempeñamos. El tercero, teorías de enfermería en el cuidado de salud mental. Vamos a ver dos modelos teóricos, interaccionismo simbólico y modelo de la marea. El módulo 4 es la transformación del modelo de abordaje, un poco esto que estamos contando, salir del manicomio y qué es lo que ofrecemos en comunidad y cómo se hace esa transformación y un poco de por qué el fundamento de esa transformación. Los últimos dos módulos, como verán, los primeros dicen específico, los últimos dos dicen integrado, porque son paralelas a las dos asignaturas de enfermería que ustedes cursan junto con nosotros, que ha sido adulto y anciano. Entonces vamos a ver cómo hacer el cuidado en esas personas que están transitando una enfermedad física crónica, y el módulo 6, cuidado de enfermería en el ámbito materno-infantil. 100 horas es nuestra materia.
Esta es el aula virtual. Hay dos placas que le muestran aula virtual. El año pasado las recorrieron perfectamente y por eso están acá. No solo las recorrieron, sino que tomaron los contenidos y los transformaron. Tienen el apunte que está completo. Y en el centro del aula van a ver el link de las clases híbridas y debajo, que está en la otra placa, el link de las tutorías. Vamos a hacer tutorías los martes de 19 a 20 para poder debatir las dudas que hayan quedado de la clase teórica y básicamente qué hago con esto para los trabajos de integración. Claro, el área de la noche tampoco no es obligatorio, es simple, tampoco se va a repetir la clase, lo que es resolver dudas y sobre todo con respecto a las consignas de los trabajos que le vamos a ir presentando semana a semana. ¿Sí? Todas las semanas van a tener un trabajito ahí. Menos esta, estamos esta. así. ¿Ya podría ingresar al aula? ¿Ya están cargados en la aula virtual? No creo, ayer mandé todo el listado. Bien, bueno, en este momento pueden ingresar como invitados, ¿sí? Así que ya pueden ir viendo lo que hay en el aula, pueden ir descargando el apunte, pero la idea es que en el transcurso de la semana ya estén todos cargados para que puedan empezar a subir las actividades. Acá Celeste levantó la mano. ¿Celeste? Hola, buenos días, profe. Con respecto al aula virtual, la tenemos que buscar, o sea, no nos figura en el listado de cursos. Si lo buscamos por la lupa podemos acceder y está el listado de bitácoras por grupo, pero no tenemos designación de qué grupo nos correspondería a cada uno. Y bueno, ya se pueden ver, por ejemplo, la actividad número 1 ya está cargada, al menos se puede ver. Sí, esa es la idea, Celeste. De todas maneras, los grupos se los vamos a decir cuando los terminemos de cargar, así que no se preocupen por el tema de la bitácora. Una vez que nosotros terminemos de cargar, les vamos a decir el número de grupo y ustedes ya van a saber qué bitácora poder completar. Esa es la carga de datos que no hacemos los profes, lo hace el Departamento de Educación a Distancia, porque requiere una articulación y un permiso de manejo del aula virtual que es privativo de ellos. Entonces lo van a hacer durante la semana. Y además, como se extendió el tiempo de inscripción, quizás haya algún estudiante que se inscriben en estos días. Cuando yo prendí la compu para comenzar esta clase, tenía como muchos correos que entraron de anoche a hoy, así que a lo mejor hay algunos alumnos que se suman al cursado. Cuando estén cargadas los grupos, allí les va a aparecer el link con la bitácora. Por eso es que todavía no saben cuál es su bitácora, cómo completarla. También hay un pequeño problema con los que rindieron hace poco la mesa de Exactamente. adultos y ancianos. Sí. Varios del grupo pusieron que todavía no se pudieron inscribir porque adultos y ancianos no subió las notas. Por eso es que se extiende toda esta semana la inscripción hasta el viernes. Claro. ¿Pero las notas ya las tienen? No, porque van a subir, entonces todavía están trabados con eso de que... No saben las notas. Bien, En bueno. psicología también. Con psicología pasa lo mismo, no se han subido las notas. En epidemiología también. Yo tengo en actuación provisoria, No se cerraron las actas. Todo ese tipo de situaciones son las que se tienen que resolver en esta semana. Por eso, nosotros recibimos los grupos. Si después alguien de la integración del grupo no les fue bien en alguna de las materias y se baja, quedará el grupo conformado con 9 personas. Si hay alguien que todavía no conformó grupo, a lo mejor son estos mails que están mandando, hay uno de los grupos que tiene 6 integrantes, 5 integrantes, que entonces se podrán sumar con ellos. Pero hay otro grupo también que son 8 integrantes, uno es contrato transformador y el otro explicativo. Bueno, o sea, hay algunos grupos que todavía admiten la incorporación de personas, entonces no se preocupen, esta semana no tienen trabajo práctico para presentar, entonces esto de cómo se terminan de conformar los grupos, con paciencia y relax, lo haremos en esta semana.
Sabemos que este tipo de situaciones nos pasan, la primera semana suele ser un poco caótica, básicamente para personas obsesivas que quieren tenerlo todo ya, saber quiénes somos cuando estamos. Lo que les podemos decir es que quienes nos pidieron un tutor en especial, les hemos asignado ese tutor, incluso Florencia, que ya tenía todos los grupos equivalentes a su cargo simple de profe, a otro grupo había pedido estar con ella y dice, sí, dale, porque son grupos que a veces nos han conocido del año pasado o que han tenido buenas referencias. Profe, yo en el mail le pedí con el profe Nahuel, me contestó que iba a ver si podía Nahuel. Sí, sí, pudimos hacer ese cambio. Eran cosas que sabíamos que hoy teníamos que aclarar, pero ya no va a aclarar. Sí, sí, así que bueno, por eso, tranquilos chicos, chicas, o sea, tenemos toda esta semana para solucionar todos los inconvenientes que haya. Lo único que les pedimos es que no se olviden inscribirse en la materia una vez que se cargan las notas, ¿sí? Porque si no, después es un lío para nosotros más adelante. Claro, a veces desde el despacho vuelven a abrir 2 días la inscripción, pero es justo ahí que te tenés que acordar. Inscríbanse ahora apenas tengan las otras notas. Y sí, esta es una pregunta que quizás si están conectados en el Meet, estudiantes libres, van a poder acompañarnos en los Meet, en las tutorías de la noche, no hay ningún inconveniente porque eso les ayuda en el aprendizaje. O sea, la postura nuestra es que los contenidos de nuestra asignatura son abiertos, por eso el apunte está disponible, los Power están disponibles. Sabemos que el aprendizaje es conjunto, no queremos bloquear la posibilidad de aprender. Porque además, en el debate, es donde se genera la mayor riqueza. Y cuando hay debate, son de las cosas que yo después no me olvido. Y cuando me atrapó el debate es cuando me comprometo. Antonella levantó la mano en el Meet. ¿Antonella? Figura silenciado tu micrófono. Y a lo mejor pasaste el mouse sobre la manito y quedó levantada. Bien, están preguntando respecto del apunte del año pasado, si sirve. Hay diferencias del apunte del año pasado, no es el mismo porque hemos actualizado algunos contenidos. Si ustedes tienen el apunte del año pasado, chequen con el que está en el aula e imprimen lo que sea nuevo. Sí, Hay documentos que han salido hace 15 días y que los hemos incorporado. claro. Está actualizado, no cambió sustancialmente, digamos, no es mucho la modificación que ha tenido respecto al año pasado, pero sí ha habido varias actualizaciones que hemos hecho, porque van saliendo documentos todos los años, entonces, digamos, hay cosas que hay que ir ajustando, pero les puede servir, pero fíjense esas páginas que hay de diferencia. ¿Alguna otra pregunta en el chat? No. Bueno, entonces seguimos. Bueno, algunas preguntas que son frecuentes. ¿Cómo se regulariza la materia? ¿Con 2 parciales aprobados? Con la práctica aprobada, y la práctica incluye 2 actividades, ¿sí? Lo mínimo. En esto de cómo potenciar el aprendizaje, estudien en grupo, quienes estén libres, súmense. Y si alguna de las personas presentes que está esperando una nota, después esa nota no es lo esperable, acompañe a sus compañeros y hagan el trayecto. No van a poder ser los parciales, pero porque eso después facilita rendir a fin de año. La actividad sincrónica es esta de la clase en el aula y la de la tutoría. Y tenemos actividades asincrónicas. Escriben por el foro de novedad, el foro de consultas en el aula virtual, y nosotros le vamos a estar contestando si estamos justo conectados en ese momento, si no al día siguiente. También otra posibilidad es escribir el correo al mail de la cátedra, pero allí entran como todos los correos. Entonces, cuando consultan por el aula, sabemos que es prioritario y que va dirigido a estudiantes de segundo. Porque cuando preguntan por el correo y no dijeron que eran de segundo, la respuesta es: ¿de qué año sos? Estamos dictando 2 materias. Soy el grupo 10 que tengo esto. ¿Qué grupo 10? ¿El de primero o el de segundo?
Entonces, por allí con el aula virtual es directo, sabemos que es salud mental 2. Sí, si no, también tienen nuestros correos personales ahí en el aula virtual cargados para que nos manden a nosotros, pero de todas maneras siempre es preferible que se parejen con el aula virtual. A nosotros nos es más cómodo. Y en el aula virtual también tienen correo con cada profe. Bueno, contrato pedagógico. Se los presentamos los otros días y nos quedamos pensando en las modalidades de examen final. 3 contratos. Contrato explicativo, este que decíamos como el más simple, de regulariza la materia, e incluso quienes pidieron estos contratos en el correo aclaraban, todos trabajamos, y está perfecto. Es la posibilidad de poder cursar cuando estamos trabajando. 2 parciales con 4, aprobar la práctica, y la práctica requiere hacer una entrevista, aprobarla, teorizar, y la síntesis de la bitácora. El contrato concreto que tienen que aprobar 2 parciales, la práctica, hacer la síntesis de los trabajos de cada unidad, decíamos, van a final, examen final con preguntas abiertas. Nos quedamos pensando apenas se lo presentamos y dijimos, hacen todo el esfuerzo de las síntesis integradoras y el examen final recorren todas las unidades. Hicimos esa modificación de que para quienes eligieron contrato concreto, elijan 2 unidades para el examen final, Claro, en vez de todas. va a ser un examen reducido, digamos, con temario reducido. Y con temario que eligen ustedes. En esa elección, ya después se lo vamos a ir replicando permanentemente y más cuando se acerquen los exámenes, ustedes eligen las unidades y nos tienen que decir cuáles eligen. Con tiempo para poder armar el examen justo con esas 2 unidades que cada uno eligió. Y el contrato transformador, el más completo, tiene múltiples actividades, creo que eran 11, de integración. Tienen que aprobar los 3 parciales con 6, promedio de 7. Allí, lo decíamos en los otros días, quien tiene los 3 parciales aprobados y no llegó, va a un coloquio con su tutor. Sí. Con respecto a los parciales son individuales, o sea que no se preocupen si hay alguien, si uno del grupo transformador no le fue mal en los parciales y no llegó al promedio de 7, no es que todo el grupo se cae, no es solamente se cae contra toda esa persona. ¿Bien? Y además tienen como múltiples oportunidades de levantar ese contrato, Sí. porque tenés el recuperatorio de cada parcial, y si allí sigo sin llegar, o sea, tengo los 3 parciales aprobados, pero no llego al 7, van a colocar. Si no es que uno se cae y se pierde del grupo y tiene que buscar a alguien de contrato concreto para cambiarse de grupo, no. Se sostiene en el grupo haciendo las actividades, después se rinde distinto. Pueden recuperar para mejorar la nota, no necesariamente porque reprobaron, ¿sí? O sea, aunque se sacaron un 4 o un 5, pueden recuperar para ver si llegan al 7. Estamos viendo si el parcial es virtual o es presencial. Lo habíamos pensado en la virtualidad originalmente, pero hay aulas que tienen la disponibilidad de computadoras. Aquí en medicina, si nos prestan esa aula, quizás lo tomemos allí. O sea, es presencial, pero no en papel, sino en compu. Profe, ¿y van a ser multiple choice o desarrollo? No, son a desarrollar. Este año es todo desarrollo. O sea, empiezan a ejercitar la argumentación. ¿Por qué digo lo que digo? Y antes de si alguno quiere hacer ahora, puede. Como el año pasado, porque está esa posibilidad. No es que no nos piden, en general nos piden ahora. Pero bueno, lo podemos pensar. Porque en realidad, o sea, la diferencia sería que yo te hago la pregunta y vos la respondes oral, pero las preguntas son las del examen. Claro. El tema es que, bueno, para nosotros organizarnos, eso nos lleva más tiempo, porque imagínense que ustedes son 200 y pico, nosotros somos 3 docentes, tomarle oral a los 200 va a llevar un par de semanas. Entonces, bueno, déjenos que lo piensen. Y después les respondemos la pregunta.
Pregunta. Los del contrato explicativo, por ejemplo, ¿pueden promocionar o es solamente una nota hasta el 5 o hasta el 6? No sé hasta qué punto llega el contrato explicativo de la nota. Entonces, dicen que no se escuchan a mí. Las preguntas. Ah, ¿qué pregunta? Bien, gracias. No sé si eso se puede, o sea, o hasta qué nota se llega en el contrato explicativo. En el contrato explicativo, la nota es la que vos te saques en el examen. A lo mejor aprobaste los 3 parciales con 10, pero vas a examen final lo mismo, porque el contrato tiene que ver con todas las otras actividades que también tenés que hacer. La promoción no está dada solamente por la nota, sino por las actividades. Claro, pero o sea, si vos te sacas un 10, la nota va a ir el 10. Por más supuesto. que no promociones, Sí, sí, la nota es el 10. Al final es igual. Sí. Listo. Bueno, ¿ahora pudieron escuchar mejor que su compañero levantó la voz? ¿Los de mí? No, acá no están diciendo nada. Ah, se ve que estaban diciendo la noche. No importa, es un buen aporte porque a veces nos olvidamos, los profes nos acostumbramos a tener que hablar más fuerte de lo habitual para que tome el sonido. Pero quienes están más lejos tienen que hablar con tono elevado para que lo capten. Bien. Actividades prácticas obligatorias. Vamos a la otra placa. Son 2 actividades. El hombre que ustedes ven aquí en la foto es el autor de una teoría, modelo de la marea. Y ustedes van, cuando en la unidad 3 veamos teorías, vamos a debatir la teoría de la marea y van a aplicarla, la primer parte del modelo teórico, que es la de la entrevista para valorar al sujeto. Y lo van a hacer de a 2 personas. Dentro del grupo de ustedes 10, arman duplas, y estas 2 personas van a hacer la entrevista. Van a tener todas las consignas de cómo se hace, cómo se presenta, y después van a volver a vamos a evaluar, les vamos a hacer la devolución, y se retoma esa entrevista al final de la asignatura, donde van a completar la teorización con el recorrido que van haciendo de las otras unidades. La actividad práctica va a ir en la mitad de la materia, cuando vemos modelos teóricos. Claro, El trabajo ese vendría a ser como el del año pasado, que hicimos una entrevista que también nos teníamos que presentar. No sé si fue con salud mental, sí, con salud mental, no fue que hicimos una entrevista a una persona mayor. No, con adulto y a sanitario. Bueno, yo me quedo. Dije, no te matrimonio la quiera. Pero yo me acuerdo que también se hizo también un trabajo de presentarse con la persona, hacerle preguntas. Bueno, pero acá, o sea, si bien en general el ejercicio sería el mismo, alguien de la comunidad que uno entrevista y hace preguntas, esa entrevista y esas preguntas tienen que ver con un determinado modelo teórico, donde no se hace cualquier pregunta ni se registra con la mirada de la enfermera. Digamos, entonces, este año lo que ustedes van a hacer va a ser aprender a hacer una entrevista en salud mental, una valoración. Lo que nosotros le vamos a proponer, estamos proponiendo acá, es un modelo teórico, que es el modelo de la marea, que es de este señor que es Phil Barker, que lo que básicamente enseña este modelo teórico es cómo valorar la salud mental de una persona. ¿Bien? Entonces, esa debe ser la parte práctica que van a tener que hacer todos y todas. No importa el contrato que hayan elegido, para regularizar la asignatura nuestra, es obligatorio que hagan una entrevista y la analicen. Eso ya más adelante les vamos a decir cómo es, qué requisitos tienen, o sea, les vamos a enseñar a hacerlo. ¿Bien? Pero esa es la parte práctica que ustedes van a tener que hacer. No vamos a ir al hospital. Sí, Se están cerrando los hospitales y van a descubrir que la salud mental y el sufrimiento psíquico está allí donde ustedes están viviendo. Van a entrevistar a una persona que esté atravesando alguna situación de sufrimiento psíquico. Que ella se vivencie como que las cosas no están bien y que está angustiada, que le están pasando cosas, que no está durmiendo. Y, igual que el año pasado,
la síntesis de la bitácora, que es grupal y que tiene que poder mostrarnos el recorrido y el aprendizaje de ustedes. No sé si quedan preguntas porque las fueron haciendo, pero esta es otra oportunidad de 2 minutos, así nos tomamos 5 antes de empezar con la clase teórica. La bitácora. Sí. En salud mental 1 era personalizada y grupal. Es así. Sí, sí, es así. También se sube por el aula virtual. Exacto. Que es esa la pregunta de una de sus compañeras que no sabía qué bitácora tenía que acceder, porque la bitácora está linkeada con cada grupo. A veces ese link hay que revisarlo porque el año pasado había un grupo que siempre se nos salía del link. Volvíamos a vincularlo y volvía a soltarse. En el caso que uno de los integrantes del grupo no complete su parte de la bitácora, si bien grupal, pero también es personalizada, en ese caso, ¿qué pasa esta persona o todo el grupo repercute en esa persona que no completó su parte de la bitácora? La bitácora tiene que reflejar el proceso grupal. Si alguien no está participando, es que algo está pasando grupalmente que esa persona no está trabajando. Entonces la idea es que eso lo podamos acompañar y resolver mucho antes a que llegue el momento de tengo que presentar la bitácora. Porque la bitácora es una muestra de ustedes. Entonces, si alguien no está participando en el grupo, lo intentan resolver grupalmente, ¿no? Juntarse, hablarse, volver a poner las normas de trabajo grupal, y si no, nos avisan a los tutores y hacemos una pequeña reunión, que en realidad es volver a hacer los acuerdos. Si hay alguien que no está pudiendo trabajar, porque está en otro momento de su vida o consiguió un trabajo rentable, entonces no puede trabajar académicamente, y entonces quizás tenga que decidir dejar la asignatura. O hacer un acuerdo de esta semana viajo. Bueno, esta semana te bancamos y vos haces un poco más del otro trabajo, o viajás pero leete el material y danos los aportes. O sea, eso tiene que ver con la dinámica del grupo. Perfecto. A mí me pasó en el grupo de primer año, que éramos 6 y trabajábamos 4 nomás, y los otros no nada, 0, y hablamos con el profesor, que en ese momento el tutor era Julio Torres. y nos dijo, lo resuelve vos, porque yo era como que era la... Portavoz. Sí, lo resolve vos o no hay forma de desarmar el grupo. Así que, bueno, lo resolvimos, llegando a que, bueno, las dejamos, o sea, las incluimos, pero bueno, ellas siguieron y al final terminaron dejando la materia. Hay algo que tiene que ver con la experiencia que hemos tenido, ya lo dijo hablar Nahuel. Quien no va haciendo el proceso día a día, en general, después no puede resolver los parciales, porque son de integración. Están basados en casos, están basados en relaciones entre los temas y la necesidad de fundamentar tu posicionamiento. Donde si está cortada y pegada la respuesta al apunte, es un 0. Entonces, si vos no hiciste todo ese proceso del rulito dialéctico, después en el momento del parcial, el haber estado colgado de un grupo no me sirvió. Sí, nosotros sabemos que es todo un desafío trabajar en un grupo de 10 personas. Siempre hay conflictos. Donde hay personas hay conflictos. Donde hay personas, donde hay gente hay conflictos. Sí, así que, digamos, ahora en el grupo de 10 y cuando ustedes se egresen y trabajen, también, digamos. O sea que no piensen, no imaginen que hay una situación ideal, que hay un grupo ideal en el que yo si hubiera tenido otro compañero no hubiera tenido conflicto, o yo cuando vaya y me regrese y quiera trabajar en ese hospital, como voy a tener muchas ganas, no voy a tener conflicto, no. Siempre hay conflicto, ¿sí? Donde hay gente hay conflicto. Porque no todos pensamos lo mismo, porque tenemos diferentes formas de trabajar, porque tenemos diferentes formas y diferentes tiempos de hacer las cosas. Entonces, recomendación
digamos, para tratar de minimizar los conflictos, porque los conflictos no se pueden evitar, ¿bien? El objetivo nunca es evitar un conflicto, el objetivo es evitar que escale, o sea que se complique. Entonces, recomendación principal, la comunicación, ¿sí? Comuníquense bien, traten de hablar, traten de siempre tratar de hablar de la mejor forma entre ustedes, y si tienen una dificultad para poder hacer una actividad, la comunican, si no pueden un fin de semana, la comunican, si se les complicó en la casa, lo comunican, porque eso va a disminuir el nivel de competitividad, porque el resto va a estar informado, y no va a tener que estar adivinando, che, ¿por qué este no participa, no pone nada en el grupo WhatsApp, no hizo nada para este trabajo, ¿sí? La comunicación va a evitar ese tipo de situaciones. Punto número 1. Punto número 2. Los grupos no se cambian. Son los mismos grupos con los que ustedes ya nos presentaron hasta el final de la asignatura. La que no trabaja y no dice por qué no está trabajando y no participa y no forma parte del grupo, no tienen por qué ir a la carátula. Ustedes saben que cuando nos presentan las actividades, tienen que ir a la carátula con los integrantes. Nosotros, todos los docentes, nos fijamos trabajo a trabajo quiénes son los integrantes, porque esa es nuestra forma de saber quién sigue cursando la materia, quién está participando y si hay conflicto o no hay conflicto. Entonces, el que no participa, la que no participa, no puede estar en una carátula de un trabajo el que no es autor, no es autora. Pero antes de tomar la medida drástica de sacar una persona de la carátula, bien, necesito que ustedes sean solidarios entre sí, sean comprensivos entre sí, y vean por qué tal señor o señorita no participó o no pudo participar en ese trabajo. Bien, ahora, recién, cuando la conducta es repetitiva y no hay una explicación de por qué un compañero no está participando, ahí sí pueden sacarlo del trabajo. Estamos hasta ahí, son pautas de trabajo para tratar de disminuir la conflictividad y tratar de que todos trabajemos en grupo. Pero trabajar en grupo es un aprendizaje también, ¿sí? Hay que aprender a trabajar en un grupo implica que hay que aprender a comunicarse y hay que aprender a negociar. Y eso también es un aprendizaje que nosotros queremos fomentar en ustedes. Salud mental, desde que yo tengo memoria, siempre fue en grupo, porque es uno de los aprendizajes de la materia. Aprender a trabajar en grupo. Trabajar en grupo genera discusión saludable, más o menos saludable por momento, enriquece el aprendizaje y es parte de las habilidades que en una de las placas les poníamos, ¿no? Desarrollo de habilidades, porque como enfermeros van a trabajar en grupo, a veces los grupos son mucho más chicos que 10, a veces son 3 en una misma sala, en un mismo servicio, y a veces son 10 o son 15. Y esa habilidad se construye, no es innata. No es que naturalmente sé cómo trabajar con el otro. Entonces aquí, que es un espacio de pregrado, acompañados, cuidado, es donde se van desarrollando esas habilidades. Y es importante también preguntar, ¿por qué no estás respondiendo? Antes de enojarse. ¿Te pasa algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Sí. Un día que terminábamos, no me acuerdo si examen o qué, una tutoría. A las 6:30 de la mañana, Nahuel avisa, me acaban de entrar a robar, estoy sin computadora, sin teléfono, desde la comisaría haciendo la denuncia, más o menos mandó el mensaje. Avisándonos porque si no, íbamos a entrar, ¿y dónde está Nahuel? Se quedó a dormir en vez de hacer la tutoría de las 8. ¿Quién la puso a las 8? Pues se levanta temprano. Flor y yo odiamos levantarnos temprano. Ese dato evitó que se produzca un posible enojo. O sea, y también significa a veces poder pedir ayuda. O sea, estoy re complicada. ¿Quién me puede ayudar? Que estoy analizando este texto, que quedé que lo leía yo y no lo entiendo. Porque también sabemos que se dividen los trabajos dentro del grupo. Fuimos estudiantes, cursan 5 materias, ¿no? ¿Quién lee cada parte? Y después hacemos una puesta en común. Esos acuerdos están en los grupos. Recomendación número 2. Nada que ver con los grupos. Ah, ya te había pedido la palabra. Sí. ¿Le damos la palabra o...? Ahí, yo termino y... Sí. Los parciales son
preguntas abiertas a desarrollar y al libro abierto. ¿Sí? Supongo que ya lo han escuchado de algunos compañeros, pues si son representantes ya lo saben. Son al libro abierto. ¿Qué significa esto? Bien. Que nosotros no le vamos a pedir nada de memoria, ¿sí? Sino que le vamos a pedir razonamiento. Y las preguntas de los parciales van a ser razonamiento. Por lo tanto, como estrategia, les sugerimos que a partir de ahora, cuando ustedes vayan a los libros, al apunte, o bien vengan a la clase, no traten de memorizar, sino traten de comprender por qué se hace lo que se hace, ¿sí? Porque le vamos a... Hoy es plan de acción, ¿no? Sí. Hoy es plan de acción, bien. Bueno, entonces, la clase de hoy es saber más o menos de qué se refiere el plan de acción de salud mental, pero lo más importante es por qué y cómo aplicarlo, ¿sí? Entonces, no, de vuelta, los parciales no, si ustedes copian y pegan lo que está en el apunte, o si ustedes escriben tal cual lo que está en el apunte, y no le vamos a poner un 0, digamos, o sea, o esa respuesta no va a valer, porque nuestras preguntas son de comprensión y de proceso y de aplicación, y no de memoria. Entonces, para que ustedes, a la hora de estudiar y ver las clases, estén avisados. ¿Y José levantó la mano? José levantó la mano. Hola, profe, buenas tardes. Buenos días, Dios los bendiga a todos. No, la profe mía la consulta era si por esa casualidad uno le va mal, digamos, no llega a cumplir, digamos, yo soy contrato transformador y no llega a cumplir con los requisitos, pasaría el contrato concreto, ¿no? Sí, en el caso de que sea contrato transformador y no tengas el promedio de 7, pasa al contrato concreto. Pero si no hiciste las actividades y no llegaste al promedio de 7 tampoco y pasás al explicativo. Todo depende de tu desempeño, digamos. Ah, No bueno, te quedas- gracias. Porque además tenés que pensar que hay recuperatorio de los parciales. Ujú. Ah, Entonces, ¿cuál es la condición final? Tiene que ver con cuántos de esos requisitos se cumplieron. O sea, la base de la regularidad es 2 parciales aprobados y las actividades prácticas realizadas. Y de allí para arriba. bueno, muchas gracias, ¿Hacemos profe. un receso? Bueno, sí. 5 minutos, 10 minutos. Y después, primer clase teórica. Sí, dejen las cosas acá. Hablé con el chiquito de no sabe, no me acuerdo cuándo, la semana pasada para comunicarle, y me dijo que había varios